Hola, buen papá, buena mamá. Mi nombre es Francisco Cantú y estoy muy feliz de estar contigo el día de hoy en este pleno 2026. Hay muchos cambios, la inteligencia artificial, la economía, las guerras, pero algo que no es cambiante es que la educación, siempre y cuando no nos endeudemos, es una excelente inversión para nuestros hijos. Entonces, si nos acompañas por primera vez en este canal de Best College Aid, te explico que nosotros hacemos estos videos en los cuales escuchamos preguntas directamente de ti, de nuestra audiencia de padres latinos en los Estados Unidos que quieren ayudarle a sus hijos a ir a la universidad sin endeudarse. Entonces, en el show del día de hoy, tenemos preparadas 4 preguntas muy pertinentes a lo que viene siendo la experiencia de un inmigrante en los Estados Unidos. Vamos a comenzar directamente con la primera pregunta que tenemos el día de hoy, que viene siendo de Denise. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Tengo 2 hijas, una que está en grado juniors y la otra que está en Menderes Middle School. Recién vinimos de Ecuador a Estados Unidos, estamos viviendo en Nueva York, pero tengo muchas dudas de cómo es aquí la educación para la universidad. Por mi hija mayor me he enterado que aquí existen becas y un sinnúmero de opciones para poder ingresar a la universidad. Entonces, como realmente ustedes se pueden dar cuenta, recién tenemos un año, yo realmente no sé cómo funciona aquí la educación y soy cero enterada de qué debo hacer o cuáles son los siguientes pasos, ya que realmente sí me siento preocupada porque mi hija realmente está llenando muchas solicitudes de universidades y está investigando mucho y realmente yo no sé cómo guiarla y ella me está pidiendo está pidiendo mi ayuda. ¿Qué es lo que primero debo hacer o qué me recomiendan ustedes hacer? Tanto para ella o no sé si también tengan consejos para ayudarme con mi hija también que está en el grado 7. Perfecto. Muchas gracias, Denise, por esta pregunta. Y sí, si tú eres un padre latino que acabas de llegar a los Estados Unidos o que llevas mucho tiempo aquí y no sabes cómo funciona el proceso de ir a la universidad con becas en los Estados Unidos, te lo puedo resumir en 2 procesos. Está, primero que nada, el proceso de admisiones universitarias y está el proceso de becas. Y esos son procesos que corren en paralelo, que durante los 4 años del high school, tu hijo o hija va a tener que prepararse. Así como va a tener que preparar el camino de admisiones a través de empezar o crear una solicitud, una aplicación universitaria que sea competitiva, que ahorita voy a platicar de cómo hacerla competitiva. En paralelo, el camino de becas y de ayudas financieras, pues es un camino que también se tiene que ir completando con preparación para que todos los distintos tipos de ayuda financiera y becas sean cosas que el estudiante ya haya palomeado en esa lista de pendientes. Entonces, primero que nada, Denise, y primero que nada, papá, mamá, que quieres ayudarle a tu hijo, vamos a empezar con el camino de admisiones. En el camino de admisiones universitarias en los Estados Unidos, tu hijo va a llegar un momento, típicamente el primer semestre de su último año de high school, en el cual va a tener que preparar una aplicación universitaria. Aquí es donde muchos papás cometen el error de pensar que, bueno, no tiene que aplicar hasta grado 12, entonces no es un problema en el cual me tengo que enfocar o que me tengo que preocupar a partir del grado 10, del grado 11, del noveno grado, de middle school, porque pues bueno, vamos a aventar la pelotita hasta grado 12 porque al cabo ahí es cuando se completa la aplicación. Pero no, aunque tu hijo o hija va a ingresar a los portales de aplicación para completar estas aplicaciones durante su último año de high school, los contenidos que va a ingresar en esa aplicación, o sea, básicamente el archivo que tu hijo o hija le va a enviar a las universidades, que los representantes de admisiones van a leer, ok, aquí hay un ensayo, aquí hay unas calificaciones, aquí hay unas actividades extracurriculares, aquí hay una carta de recomendación del maestro o maestra. Bueno, esto es una buena aplicación. Aunque ese documento se completa hasta el último año, los contenidos, línea por línea, son cosas que el estudiante empieza a construir desde que está en su primer año de high school. Entonces, aquí nada más para resumir o para explicarte un poquito, aterrizar lo que viene siendo el camino de admisiones. Tu hijo tiene que construir una aplicación que sea competitiva a través de, número 1, los componentes académicos, que viene siendo buenas calificaciones, que viene siendo tomar clases de nivel avanzado, llámese clases AP, IB, honores, y que le vaya bien en esas clases. El estudiante también le interesa tener buenos resultados en los exámenes estandarizados SAT y ACT.
A tu estudiante le conviene también involucrarse en actividades extracurriculares, pero no solo involucrarse, sino también, también tener posiciones de liderazgo en estas actividades extracurriculares. En el ámbito no académico, las universidades también quieren ver a un estudiante pues que tenga cualidades personales que haya desarrollado a través de voluntariado, a través de lo que viene siendo los ensayos que va a escribir, a través de lo que viene siendo las cartas de recomendación de los profesores, a través de lo que viene siendo lo que el estudiante hace fuera del salón de clases en su tiempo libre, ya sea deportes, ya sea teatro, ya sea debate. Entonces, a medida que el estudiante vaya coleccionando o vaya incrementando sus aptitudes en todas estas distintas áreas, tanto lo académico como lo extracurricular, el estudiante va a ir construyendo una aplicación que al momento de sentarse, ya sea a través de un portal que se llama Common Application, ya sea a través de la aplicación que tenga la universidad directamente, independientemente de lo que sea, cuando el estudiante se siente a completar esa aplicación, siempre y cuando haya ladrillo por ladrillo construido una buena aplicación, simplemente es momento de depositarlo todo en una aplicación que está bien redactada y enviárselo a las universidades de manera correcta y a tiempo de preferencia en el periodo de aplicaciones tempranas. Entonces, eso es el camino de lo académico y del proceso académico. Es una versión hiper resumida de lo que tienen que ser las prioridades. Y luego en el camino de lo que viene siendo lo financiero, el primer paso que te recomiendo, especialmente teniendo una hija en junior year, pero a todos los que nos están viendo, independientemente del grado de sus hijos, si quieres que tu hijo vaya becado a la universidad, tienes que entender cómo funcionan las becas en este país. Y aquí te explico. Las becas en este país funcionan a través de 4 entidades que les pueden proporcionar apoyo. Está el gobierno federal de los Estados Unidos, está el gobierno estatal donde ustedes viven siempre y cuando se vayan a quedar para la universidad en ese mismo estado. Están las becas que otorgan las mismas universidades y finalmente están entidades privadas, ya sean compañías, grupos religiosos, caridades, individuos que tienen sus propias becas a las cuales hay que aplicar. Entonces, es el primer paso, entender esos 4 tipos de ayuda financiera y becas. El segundo paso es simplemente completar los requisitos para cada una de estas ayudas. Entonces, sin ponerme muy técnico, ya sea completar un formulario, ya sea el FAFSA para las ayudas federales, el CSS Profile para las ayudas institucionales o la aplicación de la beca privada a la cual estén aplicando. Asegurarnos de que estemos haciéndonos elegibles a través de completar los formularios requisitos es el primer paso de hacernos elegible, pero también van a haber otros requisitos que no están basados en un formulario, están basados en mérito, están basados en que tu hijo haga algo bien, que más o menos se parece a lo que estábamos hablando anteriormente de lo que viene siendo el mérito. Entonces, tu hijo o hija, a medida que vaya acumulando buenas calificaciones, a medida que vaya acumulando puntajes altos en el examen SAT o en el examen ACT, pues se está poniendo en una posición en la cual, si hay becas que dicen, ¿sabes qué? Aparte de llenar los formularios que te acabo de decir, yo requiero que para que tengas esta beca del estado de la Florida, tengas un promedio académico GPA arriba del 3.75 o de 3.8 o de 3.5. Pues entre más alto sea su promedio académico GPA, o sea, entre mejores calificaciones tenga, más puertas se va a estar abriendo a calificar estas becas. Entre más alto sea su puntaje en el examen estandarizado SAT o ACT, más puertas va a abrirse en cuanto a becas que tienen un requisito mínimo del examen SAT o ACT. Entonces, esa es la versión resumida de cómo sería el proceso, Denise, y todos los que nos están escuchando, papá, mamá, para que tu hijo vaya becado a la universidad. Número 1, hay que asegurarnos de que desde 9º grado se esté construyendo una aplicación universitaria competitiva, tanto en lo académico como en lo no académico. Y número 2, hay que asegurarnos de que entendamos de dónde vienen las ayudas financieras y becas, gobierno federal, estatal, institucional y privados. Y después asegurarnos de completar todos los requisitos, tanto los burocráticos aburridos, que son los formularios, como los requisitos de mérito, que es buenas calificaciones, involucrarse en deportes, buenos exámenes estandarizados. Y ahí ya tenemos las bases. Obviamente hay otro camino que es importante, que son los pasos a seguir en el periodo de ejecución,
que es sentarse a completar las aplicaciones, a dónde vamos a enviar todas estas cosas buenas que hemos construido. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra preguntita. Excelente pregunta, Denise. Y hablando de preguntas, algo que no quiero dejar pasar es que si tú eres un padre o una madre que tienes dudas sobre el proceso de tu hijo, de tu hija, que puede que lo quieras ayudar, pero no sabes dónde empezar o a quién acudir o dónde sacar la información necesaria, te quiero invitar a que en vez de pagar miles de dólares por un consejero privado, participes en este segmento el día de hoy. Entonces, si tú quieres enviarnos tu pregunta, tu audio, como lo estamos haciendo y como lo estamos contestando en estos segmentos, en estos shows, lo único que tienes que hacer es que nos mandes un mensaje al 954-799-3443, un mensaje de voz de WhatsApp en el cual dices: hola Francisco, mi nombre es tu nombre y esta es mi situación. Mi hijo está en este grado y estas son las dudas que yo tengo. Y a medida que nos compartas esa situación en un mensaje de voz de entre 1 a 3 minutos, lo vamos a seleccionar para futuras ediciones de este segmento. Entonces, de nuevo, manda tu mensaje de voz al 954-799-3443 explicando tu situación en un mensaje de voz entre 1 a 3 minutos y lo seleccionaremos para estos segmentos en futuras ediciones, ¿ok? No quería que se me pasara esa invitación a todos ustedes. Vamos a continuar con la pregunta número 2 del día de hoy, que viene de José. Así que escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es José Veneros. Yo tengo mi hijo en 10º grado. ¿Qué clases son mejores para un estudiante en 10º grado? ¿AP o IB? En el colegio de mi hijo ofrecen los dos programas, pero no estamos seguros cuáles clases elegir. Si tú eres un papá que quieres que la aplicación universitaria de tu hijo sea lo más impresionante posible, la recomendación número 1 que tengo para ti es que tome clases de nivel avanzado. Cuando las universidades van a evaluar la aplicación de tu hijo, van a abrir el archivo y van a decir: este estudiante sacó tales calificaciones en tales clases. Y el renglón donde dice tales clases, el renglón donde dice el tipo de clases que tomó, es súper importante porque les va a permitir a los representantes de la universidad evaluar si el estudiante está listo o no está listo para el rigor académico que conlleva una educación universitaria. Y entre más clases avanzadas de nivel universitario el estudiante tome durante sus años del high school, más le va a demostrar a la universidad que está listo para tomar estas clases siempre y cuando les haya ido bien. Entonces, es una comunicación muy clara que se le está dando al representante de admisiones al tomar clases avanzadas. Entonces, muy bien por todos ustedes que ya están inculcándole a sus hijos que tomen estas clases. Pero ahora, si tú eres alguien que cuando escuchas AP, IB, Dual Enrollment, dices: ¿qué es esto? No entiendo qué significan estas letras, estas siglas. Te lo explico. Cuando tu hijo está en el high school, va a tener la oportunidad de seleccionar clases que va a tomar el próximo año. Ahora, muchos padres asumen que todas las clases son las mismas, pero en realidad lo que sucede es que en cada high school existen en realidad 3 tipos de high school en la misma entidad. O sea, que dentro del mismo high school, dentro del mismo edificio donde tu hijo toma las clases, va a tener la opción de tomar clases o de nivel regular, o de nivel honores, o de nivel universitario. Ahora, la recomendación dentro de Best College Aid siempre va a ser que como base tu hijo tome puras clases de nivel honores, o sea, que eviten a todas costas lo que viene siendo las clases de nivel regular, porque aunque el nombre diga que son regulares, las universidades las ven como que el estudiante es flojo y el estudiante no se desafió durante sus años en el high school. Entonces, como base hay que tomar puras clases honores, pero a medida de lo posible hay que tomar la mayor cantidad de clases de nivel universitario cuanto sea posible, siempre y cuando el desempeño académico de tu hijo no baje. Ahora, dentro de este universo de clases de nivel universitario, existen distintas opciones. Están las clases tipo AP, cuyas siglas significan Advanced Placement. Están las clases tipo IB, cuyas siglas significan International Bachelorette.
Y están las clases que se les conoce como Dual Enrollment. Entonces, cada una de estos tipos de opciones de clases de nivel universitario tienen sus particularidades. Para ponerlo en términos muy simples, las clases AP simplemente son clases que se toman dentro del mismo high school, basadas en una sola materia, ya sea AP Química, AP Física, AP Historia de la Humanidad, lo que sea. Hay 30 y tantas opciones de este tipo de clases. Y si el estudiante, después de tomar la clase durante el año, a final de año toma el examen AP y saca arriba de cierto puntaje, puede recibir créditos universitarios y no necesitar tomar esa misma clase en la universidad. Las clases IB suelen ser similares en el concepto de que se toma la clase durante el año y al final del año hay un examen, pero tienden a tener un programa que es más disciplinario, es más una combinación de distintas materias que tienen que completar para recibir el diploma IB, y lo que viene siendo el proceso de transferir créditos es dependiendo de las políticas de la universidad, que son un poquito más restrictivas en cuántos créditos IB aceptan de los high schools versus las clases AP, que suelen ser más fáciles de enviar y más universidades las aceptan. Pero bueno, no deja de ser un programa que también le indica a las universidades que tomó clases de mucho nivel y mucho rigor. Entonces, ya que estamos viendo estas dos opciones principales, vamos a poner Dual Enrollment a un lado por ahora. Lo que viene siendo la recomendación que yo le doy a mis estudiantes es, número uno, investigar cuáles son las opciones que ofrece el high school, porque de nada te sirve casarte con IB o casarte con AP si tu high school no ofrece estas opciones. Y en la mayoría de los casos, los high schools ofrecen una u otra opción, o si ofrecen ambas, puede que ofrezcan solamente unas cuantas clases AP versus un programa entero de IB. Entonces, hay que ver cuál es la opción más nutrida o que tienen más apertura en cuanto a clases por tomar en el high school de tus hijos. Ahora, si estamos en un caso en el cual ofrecen muchas clases AP y el programa entero de IB, si me das a escoger a mí cuál opción es mejor y cuál recomendaría yo, en lo personal, yo soy un gran fan de las clases AP porque no te estás casando con una currícula entera. No tienes que batallar en cuanto a decidir si las universidades van o no van a aceptar los créditos AP, porque a diferencia de las clases IB, muchas universidades más aceptan estos créditos versus las clases IB, que son muy buenas, pero más que nada para cuando un estudiante va a ir a universidades fuera de los Estados Unidos. Si tu hijo o hija piensa en quedarse en los Estados Unidos, como me imagino son la mayoría de ustedes que están viendo este canal de Best College Aid, que es en lo que nos enfocamos, sí, yo recomendaría las clases AP simplemente por el hecho de que la carga de trabajo está más individualizada a la clase que están tomando al momento, y también porque el crédito que pueden llegar a recibir de la universidad, hay más universidades que se lo pueden otorgar versus IB, que es un poquito más limitada el proceso de transferencias, ¿ok? Esa viene siendo mi recomendación para José, pero de nuevo, investiga en tu high school o el high school de tu hijo, y también siempre recomiendo a mis estudiantes cuando tienen preguntas sobre qué clases tomar, como hay tantas diferencias en el tipo de maestro, maestra que está en el high school de sus hijos y qué tan buenos son, qué tan estrictos son. Siempre recomiendo que le pregunten a estudiantes o amigos que tienen en grados mayores para que les platiquen su experiencia, porque yo puedo decir, ay, sí, toma clases AP, pero luego en el high school de tus hijos puede que el maestro de la clase AP que quieran tomar es muy militar y es muy estricto y las clases son hiper difíciles. Pues bueno, ahí la recomendación ya no vale la pena, depende mucho del contexto o viceversa. Entonces, por eso pregunten, investiguen las opciones del high school y decidan basado en su caso personal. Pero bueno, esa fue mi recomendación. Y hablando de ayuda, ¿por qué no le ayudamos a la siguiente persona que nos mandó un audio, que es Margarita? Escuchemos su mensaje. Mi hija está yendo a una escuela privada. Vivimos en Los Ángeles, California, pero tiene su GPA a 2.9 y bajas calificaciones en algunos de los grados. Este ya está en el 11 grado y el SAT a 1000. Tiene bajas calificaciones. Acaba de reprobar una materia de inglés. Está recuperándose poco a poco. Tiene A's también, pero también tiene C's en algunas y B's. Pero así está involucrada en muchas actividades de arte. Hace bastantes horas de servicio.
Así que necesito saber qué es lo que puedo hacer. Sé que lo que tiene que hacer es subir sus calificaciones para empezar, pero de ahí habrá una oportunidad, como qué colegios ella puede aplicar aquí en el área de Los Ángeles. Margarita, muchas gracias. Y sí, si tú eres alguien que tienes un estudiante cuyas calificaciones no son las mejores, no es el fin del mundo. Aún hay opciones, aún pueden ir a la universidad e inclusive recibir becas. Pero sí tengo estos 3 consejos para ti. Número 1, hay que subir el promedio académico GPA. Todas las estrategias que voy a mencionar después de esta van a enfocarse en tratar de disminuir el riesgo y el daño de un mal GPA, pero al final del día nada le va a ganar en el proceso de admisiones universitarias y de becas a tener un buen promedio académico GPA. Entonces, mi recomendación para todos ustedes que tienen hijos que están batallando en la escuela es, número 1, identificar sus fortalezas y columpiarse de estas mismas. Si tienes un hijo que tiene un mal promedio académico GPA y solamente ha tomado clases de nivel regular u honores, la opción en la cual yo les recomendaría es ver, ok, cuáles son las clases en las cuales sí le ha ido bien, ya sea en una clase de español, porque lo aprendieron de ustedes el español, ya sea en las clases de matemáticas, porque puede que sea muy malo para lo que es inglés e historia, pero para las matemáticas es muy bueno. Entonces, identificar dónde está la fortaleza y columpiarnos de esta misma al tomar clases de nivel avanzado, porque las clases de nivel avanzado, llámese AP, IB, Dual Enrollment, tienen un peso más alto en cuanto a la escala del GPA ponderado. En otras palabras, si el máximo puntaje, que es un 100 en una clase, te va a subir el GPA a un 4.0 si tomas la versión regular de la clase, un estudiante que se saca un mismo 100 en la clase, pero en la clase es de nivel honores o nivel IB, el peso en el GPA no es de 4.0, sino en algunas high schools puede ser hasta de 5.0. Entonces, el efecto que tiene en el promedio académico GPA de tu estudiante es muchísimo más poderoso para subirlo siempre y cuando le vaya bien. Pero para esto hay que ser estratégicos y escoger clases de nivel avanzado solamente en los temas que sabemos o tenemos mucha evidencia que nos va a ir bien. Entonces, esa sería mi primer recomendación, aparte de, obviamente, retomar clases que nos haya ido mal si es posible. Nada perdemos en preguntarle al consejero del high school de nuestros hijos. Y bueno, esa sería lo que viene siendo el primer paso, que es a toda costa subir el promedio académico GPA. Número 2, está la recomendación de sacarle el máximo provecho a las otras áreas de la aplicación. Puntualmente me enfocaría en las actividades extracurriculares y en los exámenes SAT y ACT. Un estudiante que tiene un mal promedio académico GPA, pues está en una mala posición en cuanto a demostrar sus capacidades académicas. Pero una manera en la cual se puede combatir esto es que el estudiante le vaya muy bien en los exámenes estandarizados, porque la premisa o el punto de los exámenes SAT o ACT es que las universidades ven esto y dicen, ¿sabes qué? Si a un estudiante le fue muy bien en este examen estandarizado, yo tengo pues suficiente evidencia para sugerir que a este estudiante le puede ir bien en una clase de nivel universitario, porque el rigor y el nivel de las preguntas es paralelo al rigor del contenido de las clases de primer año de una universidad. Entonces, a tu estudiante, aunque no pueda de un año para otro subir su promedio académico GPA 10 puntos, lo que sí puede hacer es invertirle meses y meses de estudio al examen SAT, al examen ACT, y sí puede tener una mejora dramática. Es muchísimo más fácil mejorar en el SAT que tratar de subir un promedio académico GPA de manera dramática. No estoy diciendo que no se pueda, pero es muchísimo más factible que una mejora dramática suceda en un examen estandarizado, porque cada intento es su propio universo y no está ponderado como si viene siendo el examen, el promedio académico GPA. Entonces, esa sería mi primera recomendación, enfocarse en estudios en esos exámenes para subir ese puntaje y mejorar la capacidad académica o la calidad académica de la aplicación universitaria. Y número 2, en las actividades extracurriculares, muchas universidades le dan un valor importante a esta sección. Entonces, tu estudiante
puede combatir o reducir el daño de un mal GPA si tiene en su aplicación universitaria una cantidad de actividades extracurriculares saludable, arriba de 3 o 4, pero también, y aún más importante que cantidad, es calidad. El estudiante debe invertirle a tener posiciones de liderazgo, presidente, vicepresidente, secretario, secretaria, lo que sea, pero tener una posición de liderazgo en las actividades extracurriculares, estar involucrado en estas actividades la mayor cantidad de tiempo posible, o sea que si tiene actividades las cuales ha hecho desde 9º grado, 10º grado, mantenerlas en su expediente académico hasta que se gradúe del high school, porque tienen más peso entre más años tengan participando en ellas, entonces no hay que dejar actividades a medias y dejar de hacerlas en el último año de high school. Y finalmente, el estudiante tiene que medir su impacto. Tiene que tener un documento en el cual menciona horas de voluntariado que ha hecho, dólares que ha recaudado para la actividad, logros importantes, premios, cosas concretas y tangibles que elevan la calidad de la actividad extracurricular al momento de escribirlo en la aplicación. Y el paso más importante que un estudiante con un mal promedio académico GPA puede tomar es aplicar a las universidades correctas. Un estudiante que tiene un promedio académico GPA de 2.8, lo más probable es que no va a ser aceptado en una universidad cuyo estudiante promedio aceptado tiene un promedio académico GPA de 4.0. Es una realidad que ciertas universidades son más compatibles con el perfil académico del estudiante que otras. Entonces, lo importante aquí es que antes de siquiera empezar a escribir un solo ensayo universitario, tu hijo o hija tiene que hacer una investigación de cuáles universidades son, primero que nada, las que ofrecen las carreras que quiera estudiar. Ya cuando empezamos con eso, descartamos miles de opciones que ni siquiera ofrecen la carrera que el estudiante quiere estudiar. Y aunque suena ridículamente obvio, muchos estudiantes no investigan las carreras que ofrece la universidad y terminan aplicando a universidades a lo loco, basado en dónde aplican los amigos o los primos o los conocidos. Entonces, investigar qué universidades sí ofrecen el programa académico que nos interesa. Número 2, enfocarnos en aplicar solamente a universidades generosas. Nosotros a nuestros estudiantes de Best College Aid les enseñamos a solamente aplicar a universidades que satisfagan como mínimo el 75% de la necesidad financiera del hogar. Y ya con esos dos criterios pasamos de más de 4,000 opciones en los Estados Unidos a unas cuantas centenas de opciones. Y ya estando parados ahí, el siguiente paso ahora sí es ver, ok, de estas centenas de universidades que quedan, ¿cuáles tienen una tasa de aceptación arriba del 30%, arriba del 40%, arriba del 70%? Y obviamente, entre más bajo sea el GPA, más alta va a tener la tasa de aceptación que ser para que sea congruente. También uno puede investigar en el sitio web de todas las universidades cuál es el GPA promedio o el promedio académico del estudiante promedio de los estudiantes que sí son aceptados. La recomendación al final sería construir una lista de opción A, B y C, o como se le dice en inglés, Rich, Target y Safety Schools. Rich Schools o opción A son universidades cuyo estudiante promedio aceptado tienen un promedio académico GPA ligeramente mejor que el de tu propio estudiante. Las opciones B o las que son Target Schools son universidades cuyo estudiante promedio aceptado tiene el mismo promedio académico GPA de tu estudiante. Las universidades de la opción C vienen siendo universidades que tienen una tasa de aceptación de arriba del 90% o cuyos estudiantes aceptados tienen un promedio académico GPA menor o inferior al de tu estudiante. Entonces, el último consejo es aplicar a universidades que se acomoden al perfil académico de tu estudiante. Hablando de aplicar a las universidades, si tú necesitas ayuda o quieres aprender más sobre el proceso de cómo encontrar universidades que conviene aplicar, cómo aplicar a todos los distintos tipos de ayuda financiera y becas, cuáles son los momentos correctos para realizar todo este proceso, te invito a una presentación 100% gratuita que ha ayudado a decenas de miles de padres a enviar a sus hijos a la universidad con becas y que nos han comentado que ha sido más valiosa esta presentación gratuita que 4 años de consejería universitaria en el high school de sus hijos. Entonces, si tú quieres acceder a este entrenamiento 100% gratuito, revisa la descripción de este video y regístrate el día de hoy para aprender los 6 consejos más importantes para que tu hijo vaya a la universidad con becas. ¿Ok?
¿ok? Y hablando de que tu hijo vaya a la universidad con becas, ¿por qué no escuchamos la última pregunta del show del día de hoy que viene de María? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es María Luisa Martínez. Vivo en la Florida. El grado escolar de mi hija es 11 grado. Nosotros somos inmigrantes con asilo, pero hemos aplicado muchas becas y no hemos tenido resultados. ¿Cómo nosotros podemos aplicar a las becas y qué podemos hacer para lograr aplicar en las becas que en verdad a mi hija le convienen? Porque como no tenemos un estatus migratorio, no podemos aplicar a todas. Gracias, saludos. ¿Cómo aplicar a becas privadas que valgan la pena? Esta es una pregunta que me encanta porque es súper relevante, ya que siendo 100% honestos, hay mucha basura allá afuera. Hay individuos o compañías que se dedican al marketing, que van a hacer sitios web y bases de datos, pero al final del día lo que están vendiendo es promociones, están vendiendo comerciales a otras compañías para que se puedan promocionar, les paguen un dinero y no les interesa en realidad conectar a estudiantes con becas privadas. Entonces, mi recomendación, y nosotros aquí en Best College Aid a lo largo de los últimos 7 años, hemos visto que hay 2 lugares específicos donde hay que comenzar la búsqueda de becas privadas para que valga la pena. El primer lugar es dentro de tu propio high school, con los consejeros, que yo sé que no siempre están a la mejor disposición, o inclusive si sí lo están, pues como hay tantos estudiantes, puede que no atiendan a cada uno de manera personalizada o individual o con tanto tiempo como nos gustaría. Pero lo que también es una realidad es que en muchos high schools estos consejeros tienen una base de datos de becas locales a las cuales estudiantes de años anteriores han accedido. Entonces, sobre lo que sea, independientemente de qué tan difícil sea conseguir una cita con estos consejeros dentro del high school, yo le recomiendo a tu hijo que vaya y le pregunte a estos consejeros dentro del high school por esa lista de becas privadas que estudiantes en años pasados han recibido, porque lo que esto está garantizando es que sean becas reales, es que sean becas que ya han sido accedidas por estudiantes dentro de tu comunidad y en ciertos casos evitan que el estudiante vaya a aplicar a becas que no son legítimas. El segundo lugar donde yo empezaría a buscar becas privadas es en el lugar donde trabajan o los padres o el estudiante, porque en muchos casos puede que ni siquiera estén promocionadas, pero compañías, especialmente si son grandes, tienen fondos separados para ayudar o apoyar a sus empleados a mandar a sus hijos a la universidad. Mi política siempre ha sido, o mi filosofía siempre ha sido, que el preguntar no va a hacer que la universidad sea más cara. Entonces, pregúntenle en donde trabajan ustedes, padres, si tienen algún tipo de programa para apoyar a sus hijos a la universidad, o si el estudiante tiene un trabajo en Burger King, en Starbucks, en cualquier lugar. De nuevo, no estorba preguntarle a su jefe, a su jefa, si tienen algún programa de becas a las cuales puedan calificar o pudiesen aplicar, ¿ok? Eso es en el tema de las becas privadas. Las buenas noticias para todos ustedes que nos ven que tienen un asilo político ya otorgado, ojo, tiene que estar ya procesado y otorgado, no en proceso, que cuando ya reciben ese asilo pueden calificar también para becas basadas en el gobierno federal, que se enfocan en ver las finanzas del hogar y si hay necesidad les otorgan becas. Entonces, si tú ya tienes tu asilo político otorgado, no hay razón por la cual no debas llenar el formulario FAFSA y calificar a distintos tipos de ayuda y financiamiento, como viene siendo el FAFSA, como viene siendo en un momento dado el programa de Work Study y todas estas otras oportunidades que ofrece el gobierno federal. Aparte de esto, aplicamos a universidades generosas que cubran como mínimo el 75% de la necesidad financiera del hogar y estamos en una excelente posición que cuando llegue el senior year del estudiante y reciban estos paquetes de ayuda financiera y becas que contengan tanto la ayuda institucional, porque aplicamos a universidades generosas, la ayuda federal que viene del gobierno de Estados Unidos si hay necesidad y las becas privadas a las cuales ya mencionamos, pues el estudiante va a tener un paquete de ayuda financiera y becas muy competitivo, el cual también no estorba, de nuevo basado en la filosofía de lo peor que nos pueden decir es que no,
no estorba solicitar un poquito más de ayuda, hacer una pequeña negociación, a ver si nos pueden inclusive subir el paquete y estamos en una excelente posición. Entonces, esa sería mi recomendación para alguien que ya tiene el asilo político otorgado. Y con eso damos por concluido el show del día de hoy, no sin antes invitarte a participar en futuras ediciones de este espacio. Si quieres participar en estos espacios, envíanos una nota de voz, un mensaje de audio por WhatsApp al número 954-799-3443. Al hacer esto, nosotros vamos a seleccionar tu duda para participar en futuras ediciones de este show y darte nuestra recomendación más puntual. No queda más que agradecerte a ti, buen papá, buena mamá, por acompañarme en el show del día de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte al tanto de todo este proceso. Y bueno, estos shows es una iniciativa que recién acabamos de comenzar. Nosotros nos dedicamos de tiempo completo a ayudar a familias como la tuya, a que sus hijos vayan becados a la universidad, a que no se endeuden, porque yo soy de la filosofía que una educación universitaria siempre va a valer la pena, siempre y cuando no conlleve una vida de deuda. Y es por eso que trato de hacerlo una realidad a través de contenidos como el día de hoy. Entonces, suscríbete a este canal para no perderte más información sobre el proceso de admisiones universitarias y becas. Mi nombre es Francisco Cantú y nos vemos a la próxima. Best College Aid.